El sistema del complemento es un conjunto de proteínas que circula en la sangre y que al activarse proporcionan defensa contra agentes extraños. La activación del sistema depende del reconocimiento del agente como extraño y peligroso. El reconocimiento se logra de diversas maneras: reconocimiento de PAMS, reconocimiento de falta de algo propio o reconocimiento mediado por anticuerpos. Luego del reconocimiento y la activación, se ponen en marcha diversos mecanismos efectores, que serán explicados a continuación. Descubrimiento. Fue descubierto hace más de un siglo, al comprobarse la capacidad bactericida del suero fresco, acción mediada por dos factores, un termoestable y otro termoinhábil, al que se le denominó complemento. Generalidades de la cascada del complemento. Las proteínas que forman el sistema del complemento se llaman factores del complemento. Se producen en el hígado y son secretados a la circulación. Los nombres de los 9 factores se componen de la letra C y un número del 1 al 9, y hay varios factores con nombres distintos. Varios factores del complemento son endopeptidasas, enzimas que catalizan el corte de los enlaces peptídicos de las proteínas. Las endopeptidasas del compartimiento circulan en forma inactiva llamada zimógeno, el cual no puede cortar proteínas porque su sitio activo está bloqueado. El zimógeno se activa cuando es cortado o cambia la conformación, de manera que se expone el sitio activo. Los zimógenes iniciadores son los que se activan luego del reconocimiento del agente extraño, porque al interactuar con este se desbloquea su sitio activo por un cambio de conformación. La primera endopeptidasa activa y puede cortar otro zimógeno del sistema, activando una segunda endopeptidasa, y esta a su vez corta otro zimógeno, conduciendo a una cascada de activación. Los productos finales de la cascada median los mecanismos efectores del complemento. Existen varios factores del complemento que no son endopeptidasas, sino sirven para los mecanismos efectores o regulan la activación del sistema. La activación del complemento se lleva a cabo sobre la superficie de un patógeno, a la cual los factores del complemento deben unirse covalentemente. El sistema del complemento tiene 3 vías de activación, que tienen distintas maneras de reconocer el agente extraño y peligroso. Estas vías son la vía clásica, la vía de las lectinas y la vía alternativa. Las 3 vías tienen reacciones iniciales distintas, pero todas conducen a la formación de la endopeptidasa llamada convertasa C3. Luego de la formación de este y de otras reacciones más, la cascada sigue por una vía común que culmina en la generación de moléculas que median 3 tipos de mecanismos efectores que contribuyen a eliminar el agente extraño: inflamación, opsonización y el ataque de membrana. La vía clásica de la activación del complemento es activada por anticuerpos IgM o IgG unidos a sus antígenos específicos. El factor iniciador de la vía clásica es C1, el cual está compuesto por 3 subunidades. C1q es la subunidad que reconoce y se une un fragmento Fc de un anticuerpo IgM o IgG que está en el complejo con su antígeno. Y C1R y C1S son zimógenos que se convierten en endopeptidasas. Cuando el complejo C1 se une al complejo antígeno-anticuerpo, las endopeptidasas se activan e inician la cascada. En la cascada de la vía clásica se activan los factores C4 y C2 para formar la convertasa C3. La vía de las lectinas. Esta vía se activa cuando el factor iniciador reconoce manosa y otros carbohidratos de los microorganismos que son PAMS. El factor iniciador es un receptor de reconocimiento del patrón soluble llamado lectina ligadora manosa o MBL por sus siglas en inglés, que es parecido a la estructura del C1q y reconoce la manosa. Este reconocimiento activa las dos endopeptidasas llamadas MAPS1 y 2 y activan a C4 y a C2 para formar la convertasa C3. Vía alternativa de activación del complemento. Esta vía se activa cuando el fragmento C3 se une de manera covalente a la superficie de un patógeno. El factor C3 circulante se fragmenta por hidrólisis en C3A y C3B espontáneamente sin la necesidad de una enzima.
Esta reacción es muy lenta pero sucede todo el tiempo. El poco C3b que se genera tiene un grupo dióster que puede formar enlaces covalentes con proteínas de la superficie de microorganismos, pero no de las células propias porque éstas tienen factores inhibidores que lo impiden. Por lo tanto, la vía alternativa no se inicia por el reconocimiento de algo extraño, sino por falta de algo propio. El C3b unido a la superficie del microorganismo puede activar a los factores de la vía llamados D y B, y esto conduce a la formación de la convertasa C3. Vía común del complemento. La convertasa C3 generada en cualquiera de las tres vías cataliza el corte de C3 en C3A y C3B. Cuando se genera gran cantidad de C3B, se ensambla otra endopeptidasa llamada C5, que cataliza el corte de C5 en C5A y C5B. Mecanismos efectores del complemento. Los factores generados en la vía común C3A, C5A, C3B y C5B median tres tipos de mecanismos efectores del complemento. Estos son inflamación, opsonización y complejo de ataque a la membrana. En la inflamación, los fragmentos C3A y C5A son moléculas mediadoras de la inflamación. Los leucocitos tienen receptores para estos fragmentos. Al unirse C3A y C5A a sus receptores, se induce la activación de los leucocitos, vasodilatación, aumenta la permeabilidad capilar, quimiotaxis y secreción de otros mediadores de la inflamación. Opsonización. C3b y algunos otros fragmentos derivados de estas son capaces de opsonizar a las partículas y facilitar su fagocitosis. La fagocitosis tiene receptores de C3b. Complejo de ataque a la membrana. Los fragmentos C5b se unen a la superficie del microorganismo y reclutan los factores C6, C7, C8 y C9, que juntos forman el complejo de ataque a la membrana. Muchas unidades de C9 son reclutadas y forman polímeros de forma cilíndrica, lo cual va a formar un hueco en la membrana de los microorganismos, dañándola y proporcionando su muerte.